Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Microsoft Word en su versión 2013. En este capítulo vamos a ver algunas herramientas, digamos, como lo puede ser la autocorrección y el autoformato. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, tendremos dos herramientas que nos están apoyando constantemente. Una de ellas es el autoformato, que lo que hace es de que nos va modificando el formato dependiendo caracteres que encuentra y que de alguna u otra manera pues bueno nos ayuda a modificarlo y ajustarlo al formato adecuado. Y otra es la autocorrección, que tal vez estemos un poco más familiarizados con ellas, que lo que hace es que, por ejemplo, ciertos aspectos de ortografía o no sé, de ese tipo, se van ajustando cuando vamos escribiendo. Esto es una cosa. Otra cosa es cuando, por ejemplo, nosotros ya tenemos un texto. Nosotros no vamos a poder utilizar de esto de autoformato o autocorrección. Cuando tenemos un texto y que estamos formateando, lo que tenemos que hacer es aplicar la herramienta de corrector ortográfico. Bien, nosotros vamos a ver cómo es que funciona esto del autoformato y la autocorrección para poder explicar el uso de la corrección ortográfica. Por ejemplo, voy a escribir aquí, por ejemplo, un correo electrónico que puede decir ycash, por ejemplo. Sería ycash arroba gmail, por ejemplo, .com. Ok, yo aquí estoy escribiendo ycash arroba gmail.com. Si le doy enter, es decir, para hacer un salto de línea, ¿qué es lo que me está haciendo? Que me lo está primero me lo está subrayando, me lo está convirtiendo en azul, y cuando posiciono el cursor en arriba me dice que es un vínculo y que como tal, si yo le doy control más clic, me va a enviar al vínculo correspondiente, es decir, me va a abrir un explorador y seguramente me va a buscar mi correo electrónico. Ok, esto es un autoformato. De esta manera, por ejemplo, entonces cuando estamos escribiendo y hacemos este tipo de cosas, detecta que tengo aquí una arroba, por lo tanto me indica que este es un formateo de un correo electrónico y por lo tanto me lo da con estas características y me lo convierte en un vínculo. Si por ejemplo yo le doy clic, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a borrar esto, le pongo aquí nuevamente arroba gmail.com, le doy enter, ok. Y por ejemplo, veo que cuando me acerco hacia la esquina y hacia la izquierda, tengo un pequeño recuadrito azul, que si le doy clic aquí me aparece justamente esta herramienta de ayuda, esta opción de autocorrección, herramienta de ayuda donde tiene un cuadrito. Le doy clic aquí y me dice: puedo deshacer el hipervínculo o detener la creación automática de hipervínculos o controlar las opciones de autoformato. Ok, si yo le doy a deshacer el hipervínculo, lo que me hace es que me lo convierto en un texto normal y por lo tanto no me crea este autoformato. Yo podría simplemente en este caso detenerlo, pero por ejemplo si yo lo vuelvo a escribir, ok, no. Me va creando nuevamente el autoformato. Entonces tenemos estas opciones. Vamos a darle control Z para hacer esto. Ahora vamos a ver lo que es el autocorrección. Por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, estamos viendo que vamos a ver que, por ejemplo, aquí lo que me hizo es que esta C me la hizo mayúscula y la O le puse la acentuación, ok. ¿Por qué? Porque la está detectando que es una pregunta, porque yo le inicié justamente con el signo de interrogación. Bien, esto es autocorrección, a diferencia del autoformato. Aquí lo que me está haciendo es que cuando yo voy escribiendo me va indicando, me va detectando justamente ciertos rasgos, ciertas características gramaticales o ortográficas que son correctas, y me las va sumando, me las va agregando, ok. Igual yo, por ejemplo, yo puedo simplemente, si me acerco aquí, le voy a dar en la flechita, puedo decirle que me regrese a como lo tenía originalmente, que era con minúscula, y como lo vemos. O puedo tener la autocorrección automática. Esto me va a servir, por ejemplo, en ocasiones recordemos que la ortografía es un poco, nos juega malas pasadas cuando escribimos, y si nosotros nos apoyamos demasiado de esta autocorrección, lo que puede hacer es de que palabras que nosotros queremos que tengan un tipo de estructura gramatical nos la convierta en otro o nos las transforme, y de repente ya cuando vemos tenemos algo que un texto que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Con alguna que otra palabra por ahí perdida, con una ortografía incorrecta, ok. Entonces pues tal vez nos interese no tenerla activo, pero bueno, tal vez sí queremos utilizarla, pero estar viendo detalle este tipo de cosas, ok. Entonces pues bueno, vamos a ver, esto es la autocorrección. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo configurar justamente el corrector ortográfico.
Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos estar controlando esto de la autocorrección? Vamos a irnos aquí, tenemos la flechita, también podemos ir aquí, dice controlar opciones de autocorrección. Podemos darle clic aquí y nos abre este cuadro de diálogo en el cual nosotros vamos a tener más opciones de autocorrección. Si no lo hacemos por este método, podemos ir nuevamente a archivo, en opciones, ok. Tenemos aquí en revisión, tenemos en la parte del principio dice opciones de autocorrección y tenemos aquí este vínculo que dice opciones de autocorrección y nos abre exactamente la misma herramienta. Y aquí, por ejemplo, en esta herramienta, en este cuadro, vamos a ver, por ejemplo, tenemos que aquí tenemos activadas todas estas opciones. Por ejemplo, corregir después de dos mayúsculas, es decir, dos mayúsculas seguidas, que me las corrige, me ponga la primera mayúscula y después normal. Poner mayúscula en la primera letra de una oración, es decir, cuando viene después de un punto. Poner mayúscula en la primera letra de saldas de tablas, es decir, cuando creamos tablas, la primera que sea también mayúsculas, en fin. Poner en mayúsculas nombres del día, corregir el uso accidental de bloque de mayúsculas. Esto es muy útil porque en ocasiones cuando estamos escribiendo principalmente confundimos o tecleamos por la letra A la opción de mayúsculas y detecta que está activo y no la corrige, ¿ok? Eso está bien tenerlo activo, pero nosotros podemos desactivar o activar dependiendo de nuestras necesidades. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, aquí tenemos el reemplazar con, es decir, detecta cierta combinación de palabras que Word, digamos, ha detectado. Bueno, es que Microsoft, digamos, ha hecho como una encuesta donde ve que, o más que encuesta, digamos, ha levantado informaciones en función del uso cotidiano del teclado, donde sabe que, por ejemplo, si nosotros hacemos este tipo de cosas, lo ideal es que lo que normalmente pretendíamos hacer era esto otro, ¿sí? Y por lo tanto es lo que nos auto corrige, ¿ok? Donde viene el acento, casi en todas las preguntas, recordemos, siempre vienen acentuadas las preguntas con el con signo de interrogación. La primera palabra, el cuándo, cuántas, cuáles, cómo, dónde y todo esto, ok. Y que por lo regular la mayoría de la gente no se da la tarea de ponerla, por lo tanto aquí me da esta opción de sustituir, reemplazar con, ok. Es algo muy parecido a lo que sería esta herramienta de edición de reemplazar, algo parecido, aunque es distinto porque esto ya es automático. Nosotros vamos a poder agregar palabras, por ejemplo, no lo sé, que cuando yo ponga X palabra me lo sustituya por esta otra. En fin, hay que tener cuidado de esto, de no abusar, porque tal vez para este texto en particular la voy a usar, pero ya después a los siguientes no. Entonces esto se va a usar en todos los documentos que nosotros creemos, ok. Entonces hay que tener cuidado de no abusar de esta herramienta y poner palabras, porque después, tal vez 6 meses después, estamos en un proyecto completamente distinto, o 3 meses después, donde ya no vamos a utilizar esta palabra, o vamos a utilizarla, digamos, en su verdadero sentido, y nos va a estar corrigiendo hacia esto, o nos lo va a estar cambiando, más que corrigiendo, y puede generarnos algún problema, ¿ok? Tener también, usar automáticamente las sugerencias del corrector ortográfico. Esto también es recomendable tener activo, ¿ok? Si no, pues hay que activarlo. Y por ejemplo, vamos a ver esto de las excepciones. Vamos a dar clic aquí y por ejemplo aquí vamos a poner algunas excepciones que nos va a considerar al momento de hacer este reemplazo, ¿ok? Por ejemplo, me dice no poner mayúsculas después de, por ejemplo, cuando tenemos un punto, una contracción, apodo, auxiliar, en fin, tenemos algunas contracciones que normalmente tienen que ir al final un punto, y eso no significa que sea un cierre de una oración, por lo tanto que no inicie con un punto y seguido o algo por el estilo. Pues bueno, ponerla como una excepción y la siguiente no me la mande después de un punto con una mayúscula, ok. Aquí lo tenemos, ok. Vamos a darle cancelar. Y bueno, esta es solamente una pestaña, tenemos otras más. Por ejemplo, hemos estado autoformato mientras escribes. Este es lo que estábamos aplicando hace un momento. Por ejemplo, el poner comillas, el de fracciones, poner como cuando pones fracciones con estas características 1 diagonal 2, que me lo mande por ejemplo con esta forma, ok. Vamos a ver también, por ejemplo, estamos aquí el autoformato, por ejemplo, también cómo podemos nosotros poner formatos de manera generalizada. Vamos a ver, por ejemplo, esto de autocorrección matemática, que es algo muy interesante y muy útil saberlo, por ejemplo, y eso es, yo creo que la gran mayoría tenemos ese problema, ¿no? De que cuando estamos escribiendo fórmulas matemáticas es un quebradero de cabeza andar buscando los símbolos y poniéndolos, todo eso. Si conocemos perfectamente la abreviación, o no solamente eso, si la conocemos, sino que las creamos, es decir, por ejemplo, para poner ciertos símbolos que vamos a utilizar con mucha frecuencia, poner aquí cuál va a ser la contracción en palabras, y aquí qué símbolo es el que va a ir, pues nos ahorramos muchísimos problemas, por ejemplo, al momento de escribir fórmulas matemáticas, ok. Esto es muy útil, darle una escapada por acá, darse una vuelta
y buscar justamente cuáles son la combinación de palabras o la clave que digamos me va a utilizar para reemplazarla después con un símbolo. Ok, por ejemplo el de la raíz cuadrada, ok, CBRT, ok. En fin, ¿no? Hay un montón. Es interesante darse una vuelta y verlos. Y como hemos visto, por ejemplo, esto de la autoformato mientras escribe, que era lo que habíamos visto hace un momento, por ejemplo, aquí tenemos esto de rutas de red e internet por vínculos, es decir, lo que habíamos hecho hace un momento, que poníamos, por ejemplo, un correo electrónico que nos lo cambiaba automáticamente en una dirección de internet. Si la desactivo, ya no me va a mandar esa opción. Eso ya depende de ustedes si les interesa o no que se los cambio. Aquí lo tienen la posibilidad de cambiarlo, activarlo, desactivarlo. Ok. Y pues bueno, simplemente ya si aceptamos estos cambios, le damos aquí a aceptar. Ok. Vamos a darle aquí también a aceptar. Y de esta manera pues ya vamos a tener, por ejemplo, estas opciones de autocorrección y autoformato, o también corrección ortográfica. Ok. Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que se suscriban, que le den like y que lo compartan para seguir subiendo más capítulos, más videos. Les dejamos aquí unos vínculos de otros canales que hemos estado creando. En cada canal tenemos diferentes cursos acordes a la temática del canal. Hemos tratado de separar los cursos en función justamente de temáticas, por lo tanto es que tenemos diferentes canales. Y pues bueno, también los invito a que se den una vuelta a cada uno de ellos, que se suscriban, que los vean, que los comenten. Y hasta la próxima.